según una iglesia. Gracias a cada uno de vosotros que podemos estar orando por Laura mientras que subo aquí a predicar. Sé que quizás nos va a costar ahora mismo centrarnos, pero a pesar de las circunstancias podemos dar gracias a Dios por los que pueden atender a Laura y sus necesidades, y también pedimos ayuda al Señor que nos ayude a meditar también en sus verdades que encontramos en la palabra. Vamos a ser animados en esta mañana a través de la predicación de la palabra de Dios. Aquí estamos cumpliendo 5 años como iglesia y realmente pues lo que sale de mi corazón personalmente es gratitud a Dios por ver su gracia, por ver su fidelidad. Vamos a tomar un descanso, una pausa en esta mañana del estudio acerca del Evangelio de Juan que estamos viendo, que comenzamos hace poco además, pero más que seguir centrándonos en el Evangelio de Juan en esta mañana, vamos a ver un pasaje en Tito 2 que yo creo que nos va a servir de mucho ánimo para cada uno de nosotros. Entonces, si es tu primera vez aquí en Videa, pues que seas muy bienvenido. Y si resulta que tú eres como Daniela y estuviste ahí en nuestro primer culto como iglesia también, que seas bienvenido. Y pues yo creo que aprovechando que es nuestro aniversario como una iglesia local, siempre nos brinde la posibilidad, tenemos la oportunidad de mirar hacia el pasado, también reflexionar sobre el presente, pero de alguna manera también nos sirve para pensar sobre el futuro. Y mientras que estamos aquí reflexionando y dando gracias a Dios, sobre todo es lo que queremos hacer en esta mañana, es agradarle por su gracia, por su fidelidad, porque vemos claramente cómo Dios sigue edificando su iglesia, lo que es columna y baluarte de la verdad, donde Cristo es la cabeza, donde el Evangelio sigue siendo buenas noticias, donde Dios sigue salvando a pecadores y también donde Dios sigue transformando nuestras vidas por el poder del Evangelio. Si me dejáis, pues me gustaría destacar brevemente quiénes somos como iglesia. La iglesia Videa Donostia, somos una iglesia local aquí en San Sebastián. Y sí, somos una comunidad formada por pecadores. Austin dice muchas veces, si te quedas demasiado tiempo, pues serás decepcionado. Porque sí, somos una comunidad de pecadores, pero por la gracia de Dios, algunos cuantos de nosotros hemos experimentado su gracia y hemos experimentado su salvación, es decir, que somos pecadores, pero salvos por la gracia de Cristo. Y nuestro deseo como iglesia es seguir a Jesús juntos, no solamente los domingos, sino en el día a día, viendo cómo el Evangelio de Jesús transforma cada área de nuestras vidas. Entonces, si te metes en nuestra página web, encontrarás estas palabras que no solamente son palabras vacías, pero intentamos vivir según estas palabras, que somos una iglesia centrada en el Evangelio de Cristo y en la suficiencia de las Escrituras. Y como iglesia, pues nuestro propósito es glorificar a Dios. ¿De qué manera? Pues predicando su palabra, creciendo en comunidad, viviendo en misión. Palabra, comunidad, misión, son 3 palabras que de alguna manera nos definen. Son nuestros pilares, nuestros valores principales. ¿Pero por qué? ¿Por qué buscamos glorificar a Dios a través de la palabra? Al final, pues todo lo que hacemos se centra en la palabra de Dios. Queremos dedicarnos al estudio y la enseñanza de la palabra de Dios, precisamente para crecer en nuestro conocimiento de Dios y ser transformados hacia la madurez en Cristo. Y gracias a Dios tenemos su palabra, pero también nos ha dado una comunidad de otras personas también que han experimentado la
gracia de Dios en sus vidas. Al ser una comunidad de pecadores salvos por la obra redentora de Dios en Cristo, pues nuestra nueva identidad en Cristo es lo que nos define, sobre todo. Y es por eso que nuestra pasión es vivir para la gloria de Cristo. Al final, sí, queremos ser una comunidad que refleje el poder del Evangelio, amando a Jesús y a su iglesia, a los demás. Pero no solamente aquí entre las paredes, sino viviendo en misión. Creemos firmemente que cada cristiano es llamado a participar activamente en la misión de Dios. ¿Cómo? Pues viviendo en obediencia a Él y también haciendo discípulos a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. Pero ¿hasta cuándo y hasta dónde? Pues hasta que personas de entre toda nación, tribu, pueblo y lengua le adoren por toda la eternidad. Yo creo que al ser un culto celebrando nuestro aniversario, quizás se podría hablar de diferentes cosas, quizás piensas acerca de nuestra visión para los próximos 5 o 10 años. ¿Hacia dónde vamos como iglesia? Ese deseo que tenemos de seguir creando una cultura de discipulado, profundizando en nuestro conocimiento de Dios, viviendo conforme a su verdad, donde confesamos nuestros pecados, donde celebramos la gracia de Dios, aprendiendo unos de otros, orando unos por otros, donde vemos que el discipulado no es tanto un programa, pero tampoco es algo que en ningún momento dejamos atrás. Quizás sería una oportunidad de hablar acerca de nuestro deseo en el futuro de plantar nuevas iglesias, no solamente aquí en San Sebastián, sino en los pueblos cercanos, no solamente aquí en Guipúzcoa, sino también en todo el País Vasco. O pensar en el deseo que tenemos de incluso empezar un colegio de pastores para capacitar a nuevos pastores y enviarlos a plantar nuevas iglesias, o el deseo que tenemos de empezar una escuela de teología para ayudar a nuestros miembros a seguir siendo formados, ofreciendo diferentes asignaturas y formación teológica. Podríamos también hablar del deseo que tenemos de seguir creciendo en la predicación expositiva de la palabra de Dios. Sí, podremos dedicar todo el culto a pensar en el futuro de todas las cosas que queremos hacer para la gloria de Dios. Sin embargo, en vez de enfocarnos en estos buenos deseos que tenemos, me gustaría abordar un tema que es un gran desafío para nosotros. Yo creo que un gran desafío que afecta tanto el pasado como el presente y también, sí, nuestro futuro. Me refiero a ese gran desafío de vivir en santidad en esta vida presente. Cuando seguimos estando rodeados de la oscuridad y las tentaciones, ¿es posible vivir piadosamente? ¿Le importa a Dios cómo vivimos? En total, si celebramos tanto su gracia y nos damos cuenta de que ya somos salvos, ¿qué más da si vivimos en santidad o no? Quizás uno puede pensar. Pues eso, podemos tener muchas ideas y planes de las cosas que nos gustaría hacer en el futuro, pero no podemos perder de vista nuestro llamado de vivir en santidad ahora mismo. Entonces, aquí en la introducción me gustaría preguntarnos como iglesia, ¿cómo estamos viviendo en santidad? No es ningún misterio que seguimos viviendo en este mundo caído, un mundo impío. Pero sí, como cristianos tenemos la esperanza del retorno de nuestro Señor y Salvador, y cuando vuelva, ¿cómo nos va a encontrar, iglesia? ¿Cristo va a encontrar una iglesia que vive piadosamente en medio de este siglo?
Cristo va a encontrar en nosotros una iglesia llena de hombres y mujeres piadosos. Pues en esta mañana el ánimo para cada uno de nosotros es que queremos recordar la suficiencia de la gracia de Dios, sí, para salvarnos, pero también queremos reflexionar sobre la suficiencia de la gracia de Dios para seguir transformando nuestras vidas. Entonces me gustaría invitarte a leer conmigo en Tito 2. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Es un libro cortito, entonces igual te cuesta encontrarlo. Pero te voy a dar un minuto para encontrar Tito 2 y vamos a leer versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Y dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que podamos entender la riqueza de este pasaje bíblico. Dios, una vez más queremos darte las gracias en esta mañana por tu gracia y por tu fidelidad, de cómo sigues edificando tu iglesia. Incluso en este lugar tan necesitado de la presencia de tu evangelio, Señor. Gracias por obrar en nuestras vidas. Gracias porque hay algunos cuantos de nosotros, Señor, que tú mismo has abierto nuestros ojos para ver nuestra necesidad de ti y por tu gracia nos has salvado para crear para ti un pueblo. Y Señor, tu deseo es que nosotros como pueblo tuyo, que vivamos en santidad en medio de este siglo, Señor. Así que ayúdanos. Queremos profundizar en estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas en el día de hoy y así también prepararnos para ser tu iglesia pura y santa cuando vienes a buscarnos, Señor. Así que gracias por esta oportunidad que nos has dado. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra, Señor. Habla a cada corazón aquí, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pues según el Catecismo Menor de Westminster, algo que de vez en cuando hacemos referencia, dice: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pues yo creo que esto nos ayuda, pero también si nuestro fin principal es glorificar a Dios, entonces podemos preguntarnos cómo podemos vivir para su gloria ahora mismo en este siglo, ahora mismo en medio de esta ciudad en la que nos encontramos. ¿Cómo podemos gozar de Dios y deleitarnos en Él, en sus caminos ahora mismo? Quizás si eres honesto, pues dirías que, mira, sinceramente me resulta complicado vivir de esta manera. Pues el contexto de esta carta, sabemos que Pablo está escribiendo a Tito. Tito era un gentil, un creyente griego,
y por la gracia de Dios había sido llamado a pastorear a la iglesia en Creta. Y aparte de animarlo y darle instrucciones de cómo poner en orden la iglesia, también esta carta ofrece una enseñanza de cómo vivir dentro de la iglesia y en la sociedad. Entonces, cuando llegamos a Tito 2, nos está enseñando Pablo sobre la importancia del discipulado en la iglesia local, donde vemos claramente, no lo hemos leído esta parte, pero anteriormente en Tito 2, nos habla acerca de diferentes generaciones de creyentes discipulando unos a otros. Pablo está elevando esta gran idea y visión de tener a mujeres mayores en la fe enseñando a las chicas jóvenes, también los hombres mayores invirtiendo en los chicos jóvenes, una cultura de discipulado multigeneracional. Y cuando llegamos a los versículos 11 al 14 encontramos un llamado de cómo los cristianos debemos vivir en este siglo. Un llamado a vivir ahora mismo en nuestras vidas, en este siglo, de manera sobria, de manera justa, de manera piadosa. Pero quizás te dices, ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Por qué vivir en santidad? ¿Merece la pena? ¿Por qué vivir con dominio propio? ¿Por qué buscar la justicia? ¿Por qué buscar vivir piadosamente? Quizás podemos pensar en diferentes motivos. Quizás tú mismo estás motivado por las apariencias. Quizás tu motivo de vivir en santidad es simplemente para quedar bien delante de los demás. Quizás también podemos pensar en los que son motivados por el temor, o incluso motivados por las obligaciones. Podemos recordar en Éxodo 19:6, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Eso sí, era la visión de Dios para su pueblo, pero hubo un problema, que no pudieron superar el pecado. Ellos no eran capaces, nosotros tampoco. Pero Cristo sí. Cristo venció el pecado. En 1 de Pedro 2, 9-10 encontramos nuevamente esta visión. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pues con esta visión que encontramos en Pedro y también en nuestro pasaje aquí en esta mañana en Tito 2, quiero que veamos el motivo principal de vivir en santidad es debido a la gracia de Dios. La gracia de Dios. Queremos profundizar en lo que estoy diciendo ahora. Comenzamos en versículo 11, Tito 2, 11. Donde vemos la gracia salvadora de Dios. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo está animando a Tito diciendo, mira, sí, hay esta cultura de discipulado, de pasar tiempo con los que llevan menos tiempo en la fe, enseñándoles. Pero ¿con qué fin y por qué? ¿Por qué todo esto? Pues mira, no tienes que perder de vista que se centra en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios, un regalo totalmente inmerecido. ¿Sabéis lo que significa inmerecido? Que
no lo mereces, que no hemos hecho nada para merecerlo, ni puedes hacer nada para merecerlo. Por lo cual no podemos ganar la gracia de Dios, no podemos comprar la gracia de Dios, solo podemos recibir la gracia de Dios, aceptar su gracia. ¿Y cómo sabemos acerca de esta gracia de Dios? Pablo dice, pues se ha manifestado. Pablo sí ayuda a los creyentes a mirar al pasado y ver cómo fue manifestada la gracia de Dios. ¿De qué manera? A través de Jesús. Pablo mira atrás y dice que en Jesús fue manifestada la gracia de Dios. Son buenas noticias para ti en esta mañana porque la gracia de Dios se ha manifestado. De repente, estando tan desesperados por nuestra propia perdición, totalmente perdidos en nuestros caminos, viviendo en rebelión y a espaldas a Dios, dice, se ha manifestado la gracia de Dios. Es como después de estar perdido en el desierto con el sol pegando todo el rato y agotado y a punto de morir, de repente aparece un manantial de agua. O es como Jesús cuando hablaba con la mujer samaritana, que iba al pozo buscando el agua de siempre, pero Jesús dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Apocalipsis 21:6, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Iglesia, se ha manifestado la gracia de Dios a través de Jesús. Pero no sé si te preguntas, ¿por qué fue manifestada su gracia? Dice, para salvación a todos los hombres. Si es que estábamos perdidos y en necesidad de ser rescatados, es por esta razón que fue manifestada su gracia, precisamente para salvarnos. Es decir, que su gracia fue manifestada para llevarnos al arrepentimiento y la fe. Para nada nos enseña este pasaje que todos los hombres son salvos. No, Pablo no está predicando el universalismo, sino que esa gracia que fue manifestada, sí, es suficiente para salvar cualquier tipo de persona. Todos los que en Él confían pueden ser salvos, indistintamente de su pasado, indistintamente de su propia cultura. Pablo nos está ayudando a ver que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ¿te das cuenta de tu necesidad de la gracia de Dios? Al final, ese regalo inmerecido no va a tener ningún valor en tu vida si no aprecias, si no ves tu necesidad de la gracia de Dios. Nunca podrás apreciar la gracia de Dios en Jesús si no te das cuenta de cuánto lo necesitas a Jesús. Entonces tenemos que renunciar a esas mentiras de que yo no soy tan malo. Si crees que has hecho algo para merecerlo, pero curiosamente si pudieras hacer algo para salvarte a ti mismo, entonces no necesitarías a Jesús. Es que no hace falta rescatar a alguien que no necesita ser rescatado. Entonces, en esta mañana, Pablo quiere recordarnos, y me gustaría recordarnos como iglesia, que la gracia de Dios fue manifestada para salvarnos, para traernos al arrepentimiento y la fe.
Y cuando la gracia de Dios te salva y te perdona, algo sucede que ya en ese momento estás declarado justo delante de Dios. Y es algo para siempre, una declaración que permanece. Una declaración, sí, que comienza en algún momento y luego está como arraigado ahora en el pasado de la vida del creyente, ¿no? La gracia de Dios nos salva. Eso diría yo que es el primer motivo que Pablo nos ayuda a ver aquí, de la razón de vivir en santidad. Porque por la gracia de Dios somos salvos, hemos sido rescatados. Pero el pasaje continúa. No solamente nos quedamos con esa obra salvífica del pasado, sino la gracia que salva también es la misma gracia que transforma. En segundo lugar, me gustaría considerar esa gracia transformadora. Dice en versículo 12, enseñándonos. Esa gracia de Dios que enseña y capacita. En cada momento, ahora también en el presente, la gracia de Dios nos quiere enseñar la idea de capacitarnos, de amar a Dios, amar su palabra, amar a su pueblo. Podemos llamarlo la escuela de la gracia, la manera en que aprendemos sobre la santidad de Dios y también acerca de los deseos mundanos, para que podamos reconocerlos, identificarlos y luego renunciarlos. Eso sí es lo que Pablo está destacando aquí. En versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esta idea de renunciar a la impiedad, negando la impiedad, renunciando, rechazando esos deseos mundanos, negándolos. Hay que matarlos. Es un llamado a no ceder a esos deseos. Porque hay un gran problema con los deseos mundanos. Y es que nos prometen una distorsión de la verdad, de lo que realmente necesitamos. Eso no es ningún misterio. En Romanos 1:25 dice que cambiaron, y podemos incluirnos nosotros mismos, cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Eso sucede con los deseos mundanos. Nuestro problema es que tendemos a cambiar las promesas de Dios por las promesas del mundo. Podemos pensar en diferentes ejemplos que realmente son luchas. Hoy en día, en medio de este siglo, pues podemos pensar incluso en los deseos mundanos, como es la pornografía, algo que supuestamente trae una satisfacción sexual, o algo que supuestamente te da intimidad, la pertenencia, pero son mentiras. Los deseos mundanos en cuanto a las redes sociales, donde piensas que si consigues otro like, pues va a haber más aceptación de la gente. Quizás estás viviendo como esclavos a la aprobación de los demás. Esos deseos mundanos que al final acaban controlando nuestras propias vidas, buscando vivir en base a la opinión de los demás. Y cuanto más cedemos a esos deseos mundanos, más y más nos volvemos esclavos a esos deseos. Más adelante en Tito 3 encontramos un gran contraste entre el antes y el ahora en la vida del creyente. En Tito 3:3 dice, porque nosotros, hablando a los creyentes, dice, también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles
y aborreciéndonos unos a otros. Pero hay una palabra ahí clave en cuanto al creyente, en cuanto al que ha experimentado esa gracia salvífica de parte de Jesús, porque dice, éramos de esta manera. Por lo cual ya no somos así. También en Efesios 2, 3 dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, los que hemos experimentado esa gracia de Dios, dice en Tito 3, vuelvo a Tito 3, 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por eso que Pablo está ayudándonos a ver ese contraste y es por eso que renunciamos nuestra antigua manera de vivir. Esos deseos mundanos y pecaminosos los dejamos atrás. Es como si hemos sido salvos de la impiedad, ¿por qué volveríamos a la injusticia? Yo tengo un amigo cercano en Estados Unidos que es bombero y me ha llegado a contar diferentes historias de que cuando él estaba trabajando, pues los diferentes rescates que ha podido hacer. Pero curiosamente nunca me ha contado de haber rescatado a alguien de un edificio en llamas y que de repente al rescatarlo, de repente se pone de pie y va corriendo nuevamente al edificio. Es que no tendría ningún sentido. Pero curiosamente es nuestra lucha a veces, a pesar de haber sido salvos y a pesar de haber experimentado la gracia de Dios, poco a poco tenemos que luchar contra esos deseos mundanos y buscar permanecer esa vida piadosa, permanecer en este camino hacia la santidad. La escuela de la gracia para nada es fácil. ¿Hasta cuándo estás dispuesto a perdonar a tu hermano en Cristo? ¿Estás siendo paciente con las personas complicadas en tu vida? ¿Qué estás aprendiendo ahora mismo sobre la gracia de Dios en tu vida? El llamado aquí no es solamente que renunciemos, sino también que aprendemos a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora mismo, en el presente de esta vida, esta gracia que ya nos salvó en el pasado es la misma gracia que nos transforma en el presente. Y es que queremos ver que la gracia de Dios es suficiente, sí, para salvarnos, pero también es totalmente suficiente para enseñarnos. Incluso ahora mismo en este siglo, en este mundo caído, con las cosas raras que van pasando con la IA, con el futuro, con Marte, tanta incertidumbre, pero por la gracia de Dios, Él mismo quiere enseñarnos cómo vivir en este siglo, ahora mismo. De hecho, no habrá ningún momento en la vida que la gracia de Dios no puede enseñarnos. Y es por eso que dice en versículo 12,
que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En la Nueva Traducción Viviente dice, en este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. O también en la Nueva Versión Internacional, así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. ¿Qué significa eso? Sobriamente, vivir sobriamente en esta vida, vivir con dominio propio. Citando a un pastor, él dice, el dominio propio es un don de Dios que te permite hacer aquello para lo que fuiste creado. Un don de Dios, la gracia de Dios que te permite hacer aquello para lo que fuiste creado. Entonces sí, cuando hay deseos mundanos, si los deseos tienen dominio sobre mí, pues eso sería obviamente la falta de dominio propio. En cambio, si yo vivo de manera con dominio propio, si yo tengo dominio sobre esos deseos mundanos, es actuar y vivir de manera santa. Pablo nos ayuda a ver esa idea de lo que es tener dominio sobre mis deseos mundanos. Quizás el dominio propio suena algo como incluso casi negativo, no sé. Como, mira, Dios busca controlarte. El cristianismo solo es una lista de prohibiciones. No sé si has pensado eso alguna vez. Mira, es que Dios no quiere que tengas placer en esta vida. Pero bíblicamente sabemos que esto es la mentira. Porque el dominio propio no es algo negativo, el dominio propio no es un obstáculo para disfrutar de la vida. Es más bien la idea de rechazar los placeres falsos y abrazar los placeres verdaderos según los estándares de Dios. Ese tipo de dominio propio tiene que ver con la libertad para vivir de la manera que Dios te creó para vivir. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que la gracia no solamente es capaz de salvarnos, sino seguir transformando nuestras vidas? ¿Ves y captas cómo es un proceso de entrenamiento? Es como una capacitación, una formación que con el tiempo y poco a poco vamos a poder, por la gracia de Dios, tener mejor dominio propio. No es un llamado a buscar en nuestras propias fuerzas. Mira, ten más dominio propio. No, es más bien la idea de descansar en la gracia de Dios y permitirle que Él te vaya transformando poco a poco. Pero vuelvo a destacar que es algo que tenemos que aprender. Y es por eso que, por su gracia, Él mismo quiere enseñarnos. Jesús quiere enseñarte ahora mismo cómo es vivir en este siglo. Jesús quiere enseñarte en cuanto al noviazgo. Jesús quiere enseñarte por su gracia cómo debes criar a tus hijos. Jesús quiere enseñarte por su gracia cómo debes manejar el trabajo con tus compañeros, con tus jefes. Todos necesitamos dirección en la vida. A la hora de tomar decisiones, ¿cómo vas a depender de la gracia de Dios para crecer en sabiduría, deleitándote en su palabra? Su gracia nos enseña, nos capacita, nos transforma y dice así en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso nos enseña que Dios sí es el que recibe toda la gloria por nuestra salvación, pero también Dios es quien recibe toda la gloria por nuestra santificación. Que poco a poco, paso a paso,
somos capacitados para decir no a las cosas que no honran a Dios. Y poco a poco decir sí, sí, sí a los deseos piadosos que honran a Dios. Pero hay un tercer motivo de buscar la santidad, de perseverar en la piedad en esta vida, de vivir así, de esta manera en este siglo. Y dice así en versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo aquí nos está recordando de esta tensión entre vivir entre el ya y el todavía no. Esa idea de que, mira, sí, por la gracia de Dios ya soy salvo, pero no soy perfecto. En algún sentido sí, pero Dios me va perfeccionando. Habrá una segunda manifestación de Jesús. Podemos recordar lo que ya viene antes. Ya su gracia fue manifestada, pero también será manifestada nuevamente, otra vez. ¿Cómo? Pues a través de Jesús. La primera vez fue para salvarnos a los pecadores y la segunda vez es para llevar a esos pecadores salvos por su gracia a la gloria, a disfrutar de Él para siempre. Y eso es nuestro tercer motivo de vivir en santidad. Es que tenemos una esperanza bienaventurada. Esa gran esperanza de que Dios no ha acabado con nuestra transformación. Y por eso Pablo dice en Colosenses 3, 2 al 4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O podemos también recordar esa gran visión de cómo casi acaba las Escrituras en Apocalipsis 21, 1 al 5, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta sí es nuestra esperanza bienaventurada. ¿Por qué crecer en santidad? ¿Por qué vivir piadosamente? Porque aquel que me salvó va a volver. Porque aquel que nos salvó, iglesia, va a volver y queremos estar preparados. Es que hemos sido redimidos y es por eso que queremos vivir en santidad. Acaba el pasaje, lo que estamos viendo en esta mañana en versículo 14, diciendo, ese Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es por la gracia de Dios que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos, para comprarnos de nuestra rebelión. Pero no nos salvó para luego dejarnos como estábamos. No, Jesús nos está purificando, nos está limpiando. Jesús quiere y está preparando para sí un pueblo, para sí mismo.
Dice en Efesios 5, 25 al 27, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es nuestro llamado, iglesia, y si hablamos de la visión dentro de los próximos años, pues nos ayuda bastante. Que queremos llegar a ser esa iglesia gloriosa, santa, sin mancha, pero recordando que no somos capaces. Tenemos que depender más y más de su gracia que fue suficiente para salvarnos, su gracia que es capaz de transformarnos y esa gloriosa gracia que nos apunta a su retorno, el retorno de nuestro Señor y Salvador. Es por esta razón que queremos ser celosos de buenas obras. Sabemos, incluso predicamos muy a menudo que no somos salvos por las obras. No, somos salvos por la gracia de Dios, no en base a lo que hemos hecho, sino obviamente somos salvos para buenas obras, para reflejar la santidad de Cristo obrando en nosotros. Entonces, iglesia, en esta mañana que celebramos 5 años y celebramos la fidelidad de Dios y su gracia, pues yo creo que con la ayuda de este pasaje, en un sentido nos confronta, nos humilla, porque a pesar de no merecer su gracia infinita, aún así Dios nos ofrece su gracia. Nos humilla porque nos damos cuenta de la necesidad de su gracia, la necesidad de ese gran rescate. Y nos anima porque vemos su gracia de seguir transformándonos, de seguir perfeccionando nuestros defectos, de seguir dándonos más y más un corazón según sus propios deseos. Entonces, a los que somos creyentes, los que hemos experimentado esa gracia salvífica, ¿cómo estás buscando? ¿Cómo estamos buscando crecer en santidad? Sí, en nuestras vidas de manera personal, pero también como iglesia, como comunidad, ¿cómo estamos creciendo en este camino hacia la madurez en santidad? Y al no creyente, me gustaría, esto también sirve para el creyente, pero me gustaría compartir estas palabras de Jerry Bridges y con eso acabo. En cuanto a la gracia de Dios que hemos estado viendo en esta mañana, él dice, tus peores días nunca son tan malos como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios. Y tus mejores días nunca son tan buenos como para estar más allá de la necesidad de la gracia de Dios. Entonces vamos a concluir, pero si tienes más preguntas acerca de tu propia necesidad de la gracia de Dios o cómo puedes responder, qué significa eso de responder en arrepentimiento y fe, pues te animo a hablar conmigo, a hablar con alguien aquí después del culto. Y pues, iglesia, tenemos un gran desafío por delante. Que esto es nuestro llamado hasta que el Señor vuelva o hasta que nos lleve a su gloria, pues queremos seguir creciendo poco a poco en santidad por su gracia. Oremos. Dios, gracias por hacer de nosotros un pueblo tuyo, un pueblo apartado para vivir en santidad. Todo este mensaje, este llamado nos hace pensar en el glorioso Evangelio porque reconocemos
nuestra incapacidad de vivir de esta manera. Pero, oh Dios, por tu gracia infinita, Señor, tú has manifestado tu gracia a nosotros a través de la persona de Jesús. Gracias por una vez más en esta mañana recordarnos de nuestra necesidad de tu gracia, nuestra necesidad de ser rescatado de nuestra perdición. Así que, Señor, mi deseo para nosotros como iglesia local, mucho más allá que pensar en todos nuestros planes para el futuro. Oh Señor, haz de nosotros esta nación santa. Cambia nuestros corazones rebeldes, Señor, y darnos corazones que se alinean más y más con tus deseos piadosos. Señor, queremos ser personas piadosas, así que ayúdanos a depender más y más de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y celebramos tu gracia y fidelidad en nuestras vidas. Amén.